Janetía, Dios te bendiga, amiga. Abraham, Dios te bendiga, papi, bienvenido. Vicky, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Josué, Dios te bendiga, mi hijo. Qué bueno que están ahí. Gloria al Señor. Josué, Dios te bendiga. Buenas tardes, Janet, Dios te bendiga. Mario Fiallo, Dios te bendiga, cuánto gusto. Hola Isabelita, Dios te bendiga. Madrecita linda, Dios le bendiga. Alexa Ruiz, Dios te bendiga. Martita, qué bueno que estás ahí, Dios te bendiga. Rafael Alberto, Dios te bendiga, amigo. Espero que todo esté bien contigo, en tu casa. Eduardo Linares, me da tanto gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Martita, Dios te bendiga. Estás casi saliendo de la cuarentena voluntaria, ¿verdad? Hermana Ruth Hernández, qué gusto me da saludarte, bienvenida. Vicky, por favor, salúdame a Efraín y a... No tengo el gusto de conocer al mayor, pero ojalá que cuando llegue. Debbie Verbitsky, God bless you. God bless you. It's such a beautiful honor to see you connected. God bless you. Thank you for everything you do for us and for the ministry. Hallelujah. God bless you. Débora, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Qué bueno saludarte. Oh, hallelujah. Es un honor. It's really a blessing and a privilege to be able to speak to you guys in Spanish. I'm sorry for the ones who speak English. Please forgive me. The Lord from the very beginning spoke to me about speaking and preaching to the Latino community, and that's what I've been doing. So I truly appreciate your faithfulness, and I know God is going to reward every sacrifice that you've done to help us. A muchas personas americanas de habla inglesa me han estado preguntando por qué no predico en inglés, pero desde el principio el Señor impregnó en mi corazón sobre la necesidad de predicar en español, y es lo que he estado haciendo. He estado hablando en español. Hermana Maite, Dios te bendiga, bienvenida. Los últimos 12 años, el 95% de mis prédicas desde esta nación eran en inglés, y ahora se han cambiado las cosas. Bueno, a finales de septiembre comenzamos las giras y comenzamos a predicar en inglés, entonces ayúdenme a orar, ¿ok? Es posible que hagamos un reajuste a los horarios de transmisión, pero mientras Dios me permita, aquí voy a estar, ¿ok? Oh, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Dile que esta semana, bueno, él está ahí, esta semana va a oír de mí porque he estado pensando mucho en él, ¿ok? Marco Antonio, Dios te bendiga, amigo, qué bueno que estás ahí. Pastora Esperanza Echeverría, Dios te bendiga. Es un honor bien grato saludarte. Es bien grato el honor. Salúdame a tu esposo, por favor, y tu familia. Hermana Veridiana, mi querida amiga, fiel, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Pastora Lourdes, Dios te bendiga, allá en la selva amazónica del Perú. El pastor José Jr., Heriberto Ortiz, Dios les bendiga. Mertrad Pep, Dios te bendiga allá en Toluca, México. Mis queridos amigos, mi familia en México, a quienes amo mucho. Gloria al Señor. Ok, ¿qué tal si comenzamos? Entiendo que los días domingos, algunas veces a algunas personas les cuesta un poquito más conectarse. Entiendo que algunos ya están atendiendo sus servicios y sus compromisos
ministeriales, otros el día domingo creo que se dedican a la familia, y lo lindo es que las prédicas se quedan acá y también se quedan en YouTube, de manera que la puede volver a ver más tarde, ¿me entiende? Lo que sí le quiero pedir es, por favor, si usted puede, los que están ahora conectados, si puede ayudarme a compartir esta página con sus amigos, con otras familias. La intención nuestra es que la palabra del Señor llegue a todos los hogares posibles, ¿me entiende? Nuestra intención no es hacer proselitismo, no queremos ganar miembros para una iglesia, ni mucho menos, sino solo lo que queremos hacer es edificar el cuerpo de Cristo. Hermano Ismael Quevedo, Dios te bendiga, me da mucho gusto de saludarte. Ok, hoy quiero compartir con ustedes un tema que he estado meditando, y yo quise titularlo: Familia, abre las puertas a la presencia de Dios. Abre las puertas a la presencia de Dios. Cuando hablo de abrir la puerta, me estoy refiriendo a abrir la puerta de tu corazón. Me estoy refiriendo a abrir la puerta de tu hogar. ¿Me entiendes? ¿Se recuerdan ustedes? La semana pasada estuvimos hablando de algunos casos bastante críticos y bastante tristes de lo que sucedió con las familias que le dieron la espalda a Dios. En el caso, por ejemplo, del sacerdote Elí, si ustedes se recuerdan, dice la palabra del Señor que en aquel entonces escaseaba la palabra de Dios. Y lo tremendo es que Elí era el supuesto sacerdote y profeta, el que tenía que escuchar palabra de parte de Dios para compartirla con el pueblo. Pero la Biblia dice que el Señor había amonestado mucho a Elí, porque los hijos de Elí andaban mal y él no los amonestaba. Y bueno, la historia fue bien triste de lo que sucedió en la casa de ese varón, porque menospreció la presencia del Señor. Pero el Señor levantó al profeta Samuel, un hombre que amaba la palabra del Señor, un hombre que abrazaba la palabra del Señor y un hombre que estaba dispuesto a proclamar la palabra del Señor, y que amaba la presencia de Dios, y como consecuencia Dios lo usó de una manera grande y poderosa. Pero después oímos un tema que titulamos de no te metas bajo el talón del opresor, y hablamos de que cuando nosotros descuidamos la palabra del Señor, la presencia de Dios en nuestra vida, pues el enemigo viene y pone su talón en el cuello nuestro, en el cuello de nuestra familia, en el cuello de nuestra salud, en el cuello de nuestras finanzas, y comenzamos a pasar situaciones lamentables y tristes. Hoy quiero abrir con esta semana preciosa, y quiero invitarte a que durante esta semana tú dispongas tu corazón para abrir las puertas de tu vida a la presencia del Señor. Que esta semana tú anheles más que cualquier otra cosa la presencia de Dios en tu vida. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. La Biblia dice que en la presencia del Señor, oh Dios mío, acercaos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Qué hay en el trono de la gracia? La presencia de Dios. Y dice, y hallaréis el oportuno socorro para vuestras almas. Entonces, yo les animo esta semana nos dispongamos, nos determinemos a abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida a la presencia del Señor, que anhelemos tener presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Me entiende? Y para eso vamos a estar hablando de un hombre. Usted va a escuchar un poquito sobre lo que voy a compartir de él. Se llamaba Obed-Edom. Él era un edomita, era un getita. Él era un filisteo, era un gentil,
¿me entiende? Y sin embargo, óyame por favor lo que le voy a decir. Sin embargo, cuando usted dispone su corazón, usted dispone su vida, usted dispone su casa, su familia, para albergar la presencia del Señor, usted va a vivir y a experimentar la situación que vivió Obed-Edom. Dice la palabra del Señor que el Señor bendijo a Obed-Edom y bendijo todo su hogar, bendijo toda su casa. ¿Me entiende? Cuando usted cobija, cuando usted abriga, cuando usted alberga, cuando usted hospeda la presencia de Dios en su vida, en su casa, en su familia, óigame, hermano amado, como consecuencia eso le va a traer una bendición gloriosa y sobrenatural, ¿me entiende?, a su vida. Y yo quisiera retarlo y desafiarlo para que usted haga eso, que usted y yo imitemos a este hombre gentil, ¿me entiende? A este hombre que él no era real sacerdocio, él no estaba contemplado dentro del linaje escogido, él no era un pueblo escogido, él no era especial tesoro, él no tenía ninguna de esas cosas que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, aunque no tenía el privilegio, por así decirlo, lo que hizo fue que abrazó la presencia de Dios, abrió las puertas de su casa a la presencia del Señor, y la Biblia dice que el Señor le llevó una prosperidad gloriosa, maravillosa y sobrenatural. En la carta tercera de Juan dice: amado, yo anhelo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese era el grande anhelo del corazón de Dios. Así es que los quiero invitar, por favor, a que vayamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al 23. Del versículo 1 al 23. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Oiga esto. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Voy a marcarlo. Si usted lo puede subrayar con un marcador fluorescente o ponerle una marquita, hágalo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante de la barca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderios, con flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, voy a marcar también esto acá, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa. ¿Ok? Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo:
¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Sigamos leyendo. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos. Ok, déjeme regresar. Fue dado aviso al rey David diciendo que Jehová había bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios llevó el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de su tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y así a los hombres como a mujeres, cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre este pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, y aún me haré más vil, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Por favor, perdóneme si usted me vio que estaba tropezando o trastumbando cuando estaba leyendo el pasaje de la Escritura, pero mientras estaba leyendo, me vinieron algunas cosas, que no había escrito en mis notas, y es lo siguiente, que quiero utilizar esto como una introducción, si le quiere llamar así. Si usted se da cuenta, en el pasaje que nosotros leímos, la palabra del Señor dice que David quiso llevar de regreso, el arca del pacto había sido llevado cautiva, pero el punto que quiero hacer es que David quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén, ¿ok? Pero escuche bien lo que le voy a decir. Aunque la Biblia dice que él iba danzando, y que iban alabando al Señor y que iban glorificando al Señor, note usted que aunque estaban cantando, aunque estaban alabando, Dios no estaba siendo honrado, Dios no estaba contento por lo que estaban haciendo.
Note esto. Algunas veces usted y yo podríamos estar haciendo tantas cosas, pero si nosotros estamos caminando en desobediencia, nuestros gritos, nuestro trabajo, nuestro servicio, lo que hagamos, no vale absolutamente nada si nuestro corazón no está entonado y en rectitud y alineado con Dios. La Biblia dice que David iba brincando, iba danzando, iba haciendo bullas, llevaban arpas, llevaban a todo el ministerio de alabanza. Pero note usted, dice la palabra del Señor, que la carreta, que el arca del pacto la habían puesto sobre una carreta nueva y sobre unos bueyes. ¿Sabe? La razón por la que Dios estaba molesto, la razón por la que la ira de Dios se encendió, y vamos a hablar un poquito más de eso un poquito más adelante, es porque el arca del pacto Dios nunca dijo que debía ir en los lomos de bueyes. El arca del pacto está supuesto a ir en los hombros de hombres. ¿Cómo así, hermano José? Usted y yo somos los que estamos llamados a llevar la presencia de Dios sobre nuestra vida. Y aunque David le hizo una carreta nueva y a lo mejor le buscó toros nuevos o bueyes nuevos, ¿me entiende? No se trata de cómo usted piensa, sino cómo Dios dijo que debemos alabarlo. Cómo Dios dijo que debimos vivir para Él. ¿Me entiende? Recuerde usted que obediencia a medias es desobediencia. Dice que pusieron el arca del pacto sobre un carro nuevo. Y aunque iban haciendo bulla y fiesta y alabando y esto y el otro, de repente cuando tropezaron los bueyes, porque no estaban supuestos a llevar la presencia de Dios. Los animales no están supuestos a llevar la presencia de Dios. Somos usted y yo. Porque usted y yo somos los representantes de Dios en la tierra, los embajadores de Dios en esta tierra. Y la ira del Señor se encendió. Llevar la presencia de Dios a nuestro hogar. Llevar la presencia de Dios a nuestra familia. Llevar la presencia de Dios a nuestra comunidad. Es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad ni de toros, ni de caballos, ni de ninguna otra estirpe. ¿Me entiende? La presencia de Dios tenemos que traerla usted y yo. Óigame por favor lo que le voy a decir. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 de este mismo capítulo. Y el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Mire lo que dice también Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Y el arca de Dios permaneció con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Había un hombre muy famoso que se llamaba Martin Ralph Dehan. Él era un maestro americano, profesor de palabra de la Biblia, profesor de la Biblia, maestro de la palabra del Señor. Él fue el fundador él fue el fundador de las famosas Biblias, la famosa escuela bíblica por radio. ¿Ok? Y el que escribió muchos libros que han sido de tremenda bendición. Este hombre dijo escribió en una ocasión lo siguiente, oiga, lo más cercano al cielo en la tierra, dijo, es la familia cristiana y el hogar donde esposo, esposa, padres e hijos viven juntos en amor y paz por el Señor y por los demás. ¿Lo puedo repetir? Dijo, lo más cercano al cielo en la tierra es la familia cristiana y el hogar donde esposo, esposa,
padres e hijos viven juntos en amor y paz por el Señor y por los demás. Pero note lo otro que dijo. Lo más cercano al infierno en la tierra es un hogar impío, quebrantado por el pecado y la iniquidad, y separados. Y los niños están abandonados al diablo y a todas las fuerzas de maldad. Dijo una cosa bien preciosa, pero parecía que la otra golpea bien fuerte. Óigame, por favor. Un matrimonio fuerte y feliz requiere un compromiso espiritual. Esto no se trata solamente de ponernos una placa en el pecho, no se trata solamente de levantar la voz y decirle al mundo y gritarle al mundo que somos cristianos y que vamos a la iglesia el día domingo. Pero como ahora está cerrado por la pandemia, algunos ni siquiera piensan volver. Y dicen que son cristianos, pero eso es tema para otro día. Puede ser que tú seas un cristiano y puede ser que seas alguien que va a la iglesia el día domingo y todavía con todo eso no tener un hogar fuerte. Eso es bien evidente. Cuando usted y yo miramos las estadísticas, la semana pasada yo le di algunas estadísticas. Cuando usted y yo miramos las estadísticas de la cantidad de divorcios que están sucediendo actualmente dentro de las familias cristianas. Usted sabe que esto de ser cristiano, esto es más que decirle a la gente y gritarle a la gente, yo soy cristiano. ¿Me entiende? Y esto es más que dos cristianos en casa, por favor. Yo creo que nosotros estamos llamados a ser cristianos con un compromiso espiritual con Dios. Usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia. Y por eso es que en este día yo quisiera comentar la semana animándole a que consideremos un hogar que Dios bendijo grandemente, aunque a los ojos de mucha gente, a los ojos de multitudes, esa persona no calificaba para recibir la clase de bendición que Dios trajo a su vida, a su casa, a su familia. O yo no sé si usted conoce personas. Hay personas que han tenido una reputación terrible, que han tenido un testimonio terrible, que han tenido una conducta terrible. Pero de repente usted comienza a ver cómo ellos prosperan y cómo ellos son bendecidos. Y usted se siente mal. En lugar de alegrarse porque Dios lo está bendecido, usted dice, pero ¿y a este qué le pasa? Bueno, lo que pasa es que era un hijo del diablo antes de cambiar su corazón, pero cuando le entregó al Señor, se lo entregó con todo y billetera. Y ahora su pasión es Dios, ¿me entiende? Y aunque para usted esté descalificado, óigame hermano, el Dios que nosotros servimos es un Dios que es capaz de penetrar a lo más profundo del corazón humano. La Biblia dice que nuestro Dios discierne aún los pensamientos. De la misma manera como Dios bendijo la vida de este hombre que se llamaba Obed-Edom, de esa manera Dios bendice a todo aquel que se dispone para abrazar su presencia. Sin duda, yo estoy totalmente seguro que todos los que me escuchan anhelan con toda su vida tener un hogar con la bendición de Dios sobre él. Si yo pudiera estar ahí cerca de usted, le preguntaría si usted anhela la bendición de Dios sobre su hogar, si usted anhela la bendición de Dios sobre sus hijos, si usted anhela la bendición de Dios sobre su trabajo, si usted anhela la bendición de Dios sobre su familia. Y estoy seguro que la mayoría levantarían las manos y hasta a lo mejor darían gritos de júbilo diciendo sí, pastor. Estoy seguro que otros hasta llorarían diciendo cuánto más tengo que seguir soportando toda esta situación si es lo que más anhela mi alma. Óigame por favor lo que le voy a decir. El hogar que David escogió, que Dios escogió para llevar el arca del pacto,
era el hogar de un hombre que se llamaba Obed-Edom. La Biblia dice que Obed-Edom abrió las puertas de su hogar para recibir el arca del pacto. ¡Ay, Dios mío! Y la palabra del Señor dice que se quedó durante 3 meses. Óigame, 3 meses. 3 meses se quedó el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. Y estoy casi seguro que Obed-Edom se sintió tan bendecido. Oh my goodness, qué privilegio más glorioso. Que si hubiera sido por él, que la presencia de Dios nunca se vaya. Es posible que se llevaron el arca. Es posible que se llevaron el arca, pero nunca le pudieron quitar la experiencia que tuvo con la presencia de Dios en su hogar, en su familia. Cuando usted y yo nos metemos a la palabra del Señor, en la palabra del Señor descubrimos que originalmente el hogar del arca del pacto fue el tabernáculo y después fue el templo. Pero hubo un tiempo de transición entre esas dos. Y por un corto periodo de tiempo, su hogar fue la casa de este hombre que se llamaba Obed-Edom. Obed-Edom. Óigame por favor, óigame lo que le voy a decir. Se riega una grande noticia durante aquel tiempo. Y entonces comienza a regar el rumor de que un hombre acaba de morir. ¿Me entiende? Un hombre acaba de ser fulminado frente a aquel arca. Y esa muerte se la atribuyen al arca de Dios. Al arca del pacto. Para establecer el trasfondo de este estudio, de esta plática que estoy desarrollando con ustedes. Entonces nosotros tenemos que ver eso, que se le atribuye la muerte al arca del pacto. Allí en segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, donde acabamos de leer, en el versículo 6 y el versículo 7 dice: y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió sus manos hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Déjeme hacer un paréntesis. Yo quiero que usted recuerde, los que ya han estudiado esto, que el arca del pacto era un mueble sagrado. Que el arca del pacto fue algo que fue convocada. La creación del arca del pacto fue convocada por Dios. Dios fue el que dio instrucciones de cómo debía hacerse el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre de madera. Un cofre de madera que estaba cubierto por dentro y por fuera con oro puro. Y para sostenerlo, entonces, déjeme contarle esto primero. Estaba cubierto por dentro y por fuera de oro puro. Y la Biblia dice que los bueyes tropezaron. Pero la Biblia nos da un poquito más de luz sobre esta situación. Dice en el verso 7: y la ira del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por su error. ¿Qué error? ¿Cuál fue el error de Usa? Un error que le causó la muerte. ¿Pero por qué? Mira, hermano. El hombre, si lo quiere ver desde el punto de vista humano, tuvo una buena intención. ¡Ay, Dios mío, que no se caiga! Y quiso tocar aquello que representaba la esencia de la presencia de Dios con manos. ¿Quién entrará en el santuario?, dice el salmista. El limpio de manos y el de corazón puro. Pero ¿y entonces qué significa que Usa tenía su corazón sucio? Bueno, a lo mejor no. A lo mejor si él estaba cerca de la carroza, a lo mejor él gozaba de privilegios. Pero lo que sucede es que todos ellos estaban caminando en desobediencia, y eso es pecado.
Usted se puede cuidar todo lo que usted quiera de no cometer esto, de no mentir, de no aquí, de no allá. Pero en el momento en el que usted desobedece a Dios, en ese momento usted cayó en pecado. ¿Me entiende? En esta arca del pacto estaban las tablas de la ley. Estaba el libro del pacto. Había un recipiente, una olla que tenía el maná que Dios mandó en el desierto. ¿Me entiende? Y también estaba allí la vara de Aarón que reverdeció. ¿Sabe? Habían 2 anillos por cada lado, donde ellos metían una vara de madera, porque el arca estaba supuesta. El arca estaba supuesta a ir en los hombros de los sacerdotes y no en los lomos de ningún animal. ¿Me entiende? Esos 2 anillos que tenían de cada lado eran los que sostenían el arca del pacto. Dios nunca dijo que debían llevarlas, que debían levantarlas con las manos. ¿Me entiende? Y únicamente Dios había dado instrucciones bien específicas sobre quién podía llevar el arca del pacto. Una de las horas más oscuras de la historia de Israel fue cuando los filisteos tomaron el arca y la colocaron en el templo de su Dios, al Dios que ellos le llamaban Dagón. Allá en 1 de Samuel capítulo 5 usted puede leer sobre eso. Pero luego cuando usted va a 1 de Samuel capítulo 4 verso 21, nosotros leemos que la nuera del sacerdote Elí dio a luz un hijo al mismo tiempo que se tomó el arca y llamó al hijo Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido. El arca del pacto representaba la presencia de Dios terrenal, la presencia terrenal de Dios. Y la esposa de Finés sabía que cuando el arca del pacto fue quitada de Jerusalén, la gloria de Dios se había ido de Israel. Y David, en el intento de traer el arca de regreso a Jerusalén, experimentó algo bien extraño, algo doloroso y algo terrífico. El arca dice que la estaban transportando en un carro y por alguna razón la Biblia no dice qué fue lo que hizo tropezar los bueyes. Por alguna razón el arca se sacudió, y cuando el arca se sacude, Usa extiende la mano para estabilizar el arca, y en el momento en el que él pone sus manos sobre el arca, hermano, en ese preciso instante, como que fuese electrocutado, fue calcinado, murió. Y le voy a decir algo, esta muerte nos enseña algo a nosotros acerca de Dios. ¿No cree usted que la muerte de este hombre nos enseña algo sobre la presencia de Dios? ¿Sabe qué nos enseña? Nos enseña que la presencia de Dios tiene que ser reverenciada. Nos enseña que los preceptos de Dios deben respetarse. Por favor, note usted que esa muerte no solamente le fue atribuida al arca, sino que también la palabra del Señor dice que había un lugar de habitación. Había un lugar de habitación para el arca. ¿Cómo así, hermano José? Por favor, explíqueme. Lo que estoy diciendo, que alguien que tenía su habitación permitió que el arca del pacto entrara en su habitación, entrara en su vivienda. Alguien abrió las puertas de su vivienda para que el arca del pacto entrara en el corazón de aquella familia. ¡Ay, Dios mío! Por favor, óigame lo que le estoy diciendo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno abre la puerta, entonces yo voy a entrar y vamos a tener comunión, vamos a tener relación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán para añadidura. Cuando tú permites que la presencia de Dios entre a tu vida, a tu hogar, a tu familia, hermano amado, cuando el reino de Dios ay, Señor amado, todas las demás cosas vienen por añadidura. Mira por favor lo que dice en 2 de Samuel capítulo 6 versículos 9 al 11. Dice: y David tuvo miedo de Jehová aquel día y dijo: ¿cómo vendrá a mí el arca de Jehová? David no quiso trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó aparte a la casa de Obed-Edom el Geteo. Versículo 11. Debido a lo que sucedió, David tenía miedo de transportar el arca más lejos, por lo que encontró un lugar donde se pudiera guardar el arca. Óigame, encontró un lugar. El Señor anda buscando un lugar donde se pueda hospedar su presencia. El Señor está tocando a la puerta, y quiere entrar y estar y habitar en tu corazón, habitar en tu hogar, habitar en tu familia. Ay, Dios mío, escúchame por favor lo que te estoy diciendo. Qué cosa más gloriosa y más preciosa que Dios quiera habitar en el hogar, en el corazón de alguien como yo, de alguien como tú. Hay mejor gente que yo, Pastor José. Hay gente más intelectual que yo. Hay gente más santa que yo. Hay gente más espiritual que yo. Hay gente mejor preparada que yo. Hay gente menos egoísta que yo. Hay gente menos vulgar que yo. Hay gente menos patán que yo. Pastor, hay gente menos orgullosa que yo. Pero ¿cómo es posible que Dios? Sí, es que Dios es experto en tocar y dar la oportunidad a la Biblia, a lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Por eso Dios quiere llevar su presencia a tu hogar. Dios quiere llevar su presencia a tu familia. Dios quiere ocupar el corazón tuyo y el corazón de tu casa, el centro, porque escrito está: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Dice la Biblia que David encontró un lugar donde se pudiera guardar el arca del pacto. Óyeme, ese lugar era la casa de un gentil, era la casa de un pagano, era la casa de alguien que, pues, de acuerdo a la tradición judía, no llenaba los requisitos. Pero mira qué cosa más linda. Dice la palabra del Señor que durante 3 meses, el arca del pacto permaneció en la casa de este hombre. Dios mío. Y el arca del Señor estuvo en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y luego que dice: y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Sabe a qué se refiere eso? Bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Cuando el arca del pacto, cuando la presencia del Señor entra a tu vida, cuando la presencia del Señor entra a tu corazón, Dios mío, escrito está: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando la presencia del Señor llega sobre tu vida, cuando tú abres las puertas de tu corazón, de tu hogar, de tu familia, a la presencia del Señor, la presencia del Señor, óyeme, la presencia del Señor va a traer una bendición gloriosa sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus generaciones. Oye, qué cosa más preciosa, que durante 3 meses la gloria de Dios descansó en la morada, en el hogar, en el corazón de la familia de aquel hombre que se llamaba Obed-Edom.
Ay, Señor bendito, qué cosa más gloriosa que la presencia del Señor. La forma como lo dice la Biblia es que la presencia del Señor descansó, reposó en la casa de Obed-Edom. Dios mío, cuando yo pienso en este hombre, y cuando yo pienso en esa arca descansando en su casa, hermano, yo tengo que ponerme a pensar en primer lugar de que definitivamente ese era un hogar que se le había ofrecido a Dios. Esa era una casa que se le había ofrecido a Dios. Ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 6 y versículo 10 dice: y David no quiso trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó aparte a la casa de Obed-Edom Ejeteo. ¿Sabe qué es lo que me imagino? ¿Sabe qué es lo que yo pienso? Oh, Dios mío, yo me puedo imaginar lo que pasó por la mente de Obed-Edom cuando él escuchó que traían el arca del pacto para su casa. Mire, con todo su corazón, estoy seguro que él la deseaba, pero al mismo tiempo él decía: Dios mío, pero se acaba de matar uno de los de ellos. Acaba de matar uno de los de ellos y me la van a traer a mí que yo soy gentil, que soy filisteo. ¿Ah? Yo me imagino que con lo que sucedió a Usa, yo me imagino que la mayoría de la gente, cuando pensaba sobre el arca del pacto, ellos se sentían como aterrorizados con el solo hecho o el simple hecho de querer hospedar el arca del pacto en su casa. Solo que tengo yo que pensar es que Obed-Edom, óigame, él ofreció su casa como un lugar de descanso para el arca del pacto del Señor. Él voluntariamente ofreció su casa. Déjeme hacerle una pregunta con eso. ¿Es la presencia del Señor bienvenida en su hogar? ¿Aló? ¿Es usted como Obed-Edom, que le abre las puertas de par en par a la presencia del Señor para que se sienta acogido y repose en el centro de su hogar? Déjeme hacerte otra pregunta. ¿Hemos creado nosotros un lugar especial para que el Señor more? ¿Hemos preparado nosotros una atmósfera especial donde el Señor pueda reposar en el centro de nuestros hogares? ¿Aló?